nombre es Edgar Alfaro Vargas. Soy de Guanacaste, en Campos de Oro, de Avangares, para más exactitud. Nací el 6 de enero del 52. Tengo 40 años de vivir en San José. Durante el periodo de tiempo que he trabajado en San José, he estado en varias empresas. Durante 8 años trabajé en la empresa y estuve viajando en bicicleta. En una ocasión, yendo hacia mi casa, eso de las 6 de la mañana, 6:15 de la mañana, observo que va saliendo un vehículo de la panadería Pan Mora, que queda a 50 metros de la parada. Entonces yo voy bajando, bajo la velocidad y me abro, me paso al carril izquierdo un toquecito, porque el vehículo me bloqueó el paso. Atrás mío venía un bus, el bus de Pavas, en el cual hizo la misma maniobra y me cruzó y me hizo como especie de un sándwich entre el carro y el bus, donde me colió con el bus y yo caí debajo de la piña de llantas. En esa ocasión, yo estuve ahí aproximadamente media hora prensado debajo de la piña de llantas hasta que llegó el cuerpo más bien la Cruz Roja y el tránsito, porque sin el tránsito no podían mover el vehículo, entonces estuve prensado ahí. Ahí después me sacaron, pero para mover el vehículo, fue una torpeza, pienso yo, del chofer, porque el mover el vehículo para atrás, lo que hizo que me remolió el brazo. Entonces ahí se me hizo un poco de carne molida. De hecho, según me dijo un primo hermano mío que llegó a verme ahí en el accidente, en el frenazo que él pegó, como de 50, más o menos unos 4 metros de largo, se veía donde iba quedando la carne como carne molida, donde íbamos pasando, donde iba atropellado el atropellamiento que me hizo el vehículo, el bus. Entonces, yo creo que en ese periodo de tiempo yo estuve semi-inconsciente. Sí sentía y escuchaba, pero yo no veía nada, tal vez por la misma impresión del accidente. Hasta que llegaron los del tránsito y la Cruz Roja, que me sacaron de ahí. Fue cuando ya yo me espabilé, por decirlo así, y pude ver los paramédicos y los del tránsito. Ellos agarraron, me buscaron en las bolsas de mis pantalones y encontraron mi billetera donde tenía la directriz médica. Inmediatamente ellos la abrieron y comenzaron a ver y se dieron cuenta de que por mi convicción como testigo de Jehová no aceptaba sangre. Entonces ellos mismos me dijeron a mí que no tuviera problemas, no tuviera miedo de que me iban a poner sangre, porque no me iban a poner sangre. Entonces yo me fui tranquilo y llegué al hospital a eso de las 7:15 de la mañana, y ahí fue donde me comenzaron a tratarme. Siempre en el hospital San Juan de Dios, que fue donde me llevaron en primera instancia, me trataron con mucho respeto y con esmero. No me puedo quejar. Ahí pues me fue bien. Fue cuando la doctora me dijo que podía perder el brazo, que tenía que un poco infectado el brazo, y que lo más seguro era que probablemente tenían que amputar. Bueno, yo en principio me asusté un poco, pero luego como que me resigné. Entonces le digo, si es que tienen que amputarlo, pues ni modo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Pero si no, voy a luchar para que me lo dejen. Hasta que, en cierta ocasión, como a los 15 días, que me trasladaron al albergue del Instituto Nacional de Seguros, ahí cambiaron un poco los papeles, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el doctor Rivera, que era el doctor que me estaba tratando en cirugía plástica, desde que llegué yo, lo primero que me anunció fue sangre. Yo le dije que no aceptaba sangre. ¿Por qué? Y le dije, tengo mi fe absoluta y confío en Jehová, que es el único que puede ayudarme. Y por otro lado, le dije, es que
pero es que puede tener fe, pero necesita, amigo, no. Yo creo por todos los medios en que Jehová es el que me da la orden. Y yo tengo fe, y la Biblia me respalda, donde dice que yo no debo de usar sangre, ni comerla, ni introducirla en mi cuerpo. Que me viene siendo igual comer que usted me la inyecte por la vena. Entonces el doctor se fue y me anunció durante por lo menos 10 veces ahí en el hospital que tenía que amputarme el brazo en 5 días. Y al último, cuando el doctor me vio la última vez, me dijo que no me iba a cortar el brazo, pero que me iba a morir. La última vez que él me vio, que me iba a agarrar una embolia y me iba a morir. Bueno, ahí yo en ciertos momentos sentí más temor, más dudas, pero gracias a Jehová, Él me dio las fuerzas para seguir adelante. Me puso una bolsa de Macel que me han dado la organización de los testigos de Jehová. Me pusieron 2 en el San Juan de Dios, ella me puso una y me mandó 9 inyecciones de hierro que continuamente me las iba poniendo. A medida que me iba poniendo las inyecciones, me tomaban me hacían el examen de sangre y se iba viendo el aumento de la hemoglobina. Y poco a poco se fue aumentando hasta que terminó con la última dosis, que fue la 9 inyecciones de hierro que ella me mandó. Cuando la última, a los 9 días de estar ahí internado, a 14 días de estar internado ahí, me di cuenta, ¿verdad?, de que la hemoglobina ya me había subido a 11.8 grados. Entonces me dijo la doctora, ya te pueden operar. Dijo, sí, qué bueno. Ya no tenés peligro de que te vaya a faltar la sangre. Digo, muchas gracias. Yo le agradecí a la doctora, realmente algo que yo nunca la puedo olvidar es ese gesto, ¿verdad?, de generosidad de la doctora. A pesar de que, como ella me dijo a mí al principio, yo me la voy a jugar, yo voy a arriesgarme por ayudarlo. Entonces yo, llega el doctor en cierta ocasión y me dice, ya poco después, antes de anunciarme que yo iba a irme para el San Juan de Dios, porque me tenían que trasladar, porque ya se me había vencido la póliza, que era de 450,000 colones, la póliza obligatoria del INSS, del bus, que fue por pago de marchamo, que es lo que me cubrió nada más, porque la empresa no quiso hacerse responsable ni aceptar la responsabilidad civil en el accidente. Y Diego me dice, pero yo no te voy a poder operar, me dice, porque ya se te venció la póliza, me dice. Digo, qué bien, gracias a Dios. Digo, porque yo no iba a permitir que usted me vaya a operar. No iba a dejar que usted me operara, porque usted me ha anunciado que me va a amputar el brazo durante unas 10 veces. Me ha dicho que el brazo me lo va a cortar, que no me lo puede salvar. Entonces yo no le voy a permitir que usted me toque el brazo para nada. ¿Por qué? Yo le dije, porque usted, perdonando la expresión, usted es un carnicero. Después de eso ya me fui para el San Juan de Dios. Ahí me operaron, me hicieron todas las operaciones. Ahí me hicieron 7 operaciones. Antes de que ya me han hecho 2. Antes de irme para el San Juan de Dios, me hicieron 2 en el ojo, porque tuve en el ojo, cuando yo tuve el accidente, al principio, tuve fracturas en las costillas, tuve 3 costillas rotas, perforación en el pulmón izquierdo, y el ojo se me hundió el pómulo y se me saltó el ojo. Entonces tuvieron que reconstruirme prácticamente el rostro. Entonces me acomodaron el ojo, me lo operaron, me acomodaron el pómulo del ojo que estaba hundido,
y después me hicieron otras 4 operaciones más en la cara. Pero en el brazo me hicieron como 3 también, 3 o 4 operaciones, que gracias a Dios y al esmero de los doctores del San Juan de Dios, todo salió bien. Estuve muy contento porque hubieron unos 4 o 5 doctores que estuvieron al pie de todo, porque inclusive el doctor Miguel Alfaro, que es el jefe de cirujanos plásticos, estuvieron el doctor Jiménez, el doctor Araya, el doctor Montoya y una doctora que no me acuerdo qué apellido es, una colombiana. Sí, corría el riesgo de perder el brazo en varias ocasiones, pero ellos sinceramente me ayudaron. Y a lo último, el doctor Jiménez y todos los demás doctores, de una vez ellos me mandaron a la caja con una carta hecha por ellos y firmada por ellos para que me pensionaran. Un mes después de que me dieron después de esto yo estuve 1 año y medio incapacitado, pero tenía citas continuas. Entonces el doctor me dice, bueno, ya hay que darle de alta, pero no creo que usted pueda trabajar así, entonces lo vamos a mandar a pensionarlo. Y hasta el momento yo creo que mi fe me ha ayudado desde aquel entonces. Estuve internado ahí, como les decía al principio, tuve la oportunidad de conversar con algunas personas durante mi internamiento, personas que estaban ahí en condiciones iguales o peores que yo, pero pude levantarles el ánimo a algunas. Sí, la convicción que yo tenía es que estaba fundamentado en la Biblia. En la Biblia, por lo menos en 3 partes de la Biblia, por mencionar solo 3, porque hay muchas más que hablan acerca de la prohibición de la sangre. Por ejemplo, en Génesis 9:4 menciona de que de toda cosa, de toda alma viviente puedes comer. O sea, de todo animal viviente puedes comer hasta quedar satisfecho. Igual que la planta, las hojas verdes y las cosas de la tierra. Pero en cuanto a la sangre, dice que no debes de comerla, porque Jehová la reclamará. Bueno, pensando en eso, yo me ponía a pensar que yo no quería darle cuentas a Jehová de un acto irresponsable mío por utilizar sangre, que no era correcto, ni comerla, ni introducirla por mis venas. Y por otro lado, en el libro de Levíticos 17, capítulo 17, 10 al 12, ahí menciona que ningún israelita o residente forastero que viva dentro de las puertas de un israelita debe de comer sangre, en ninguna clase. Entonces, y aparte de eso, dice que la sangre es el alma del animal, la cual Jehová también nos va a pedir cuenta en ella. Entonces, por estas razones yo estaba más que convencido de que no debía de utilizar sangre. Pero aún más, a mí me convenció, desde que yo comencé a estudiar la Biblia, fue que el libro de los Hechos, donde aplica para los cristianos después de Jesucristo, hablara también de lo mismo, donde él dice que al Espíritu Santo y a los apóstoles les parecía bien no agregar otras cosas, sino algunas cosas que eran sumamente necesarias. Entre esas cosas estaba el uso de la sangre. Entonces, sabiendo de que la Biblia decía que si yo me abstenía de esas cosas iba a prosperar buena salud, confiando en eso, entonces yo me eximí de no ponerme sangre en ningún momento de mi vida. Y aunque tuviera en juego
mi propia vida. Hace unos 20 años o 30 años, en la historia de la medicina se transfundía precipitadamente, a veces con hemoglobina de 10 gramos o hematocrito de menos de 30 gramos. Sin embargo, nuevos estudios científicos han determinado que esto es innecesario, puesto que existe un proceso de adaptación a los procesos de anemia, aún en circunstancias de una anemia aguda, cuando hay un fenómeno o cuando se requiere algún tipo de cirugía o inclusive algún trauma agudo. Esta pérdida aguda de sangre, es decir, violenta, rápida, esto puede originar algún tipo de trastorno, pero el organismo, gracias a su hemostasia, que podemos definir como el equilibrio del medio interno, tiene fenómenos compensadores. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca aumenta y hay una vasoconstricción de las arterias periféricas, lo cual hace que la presión arterial se mantenga y a la vez puede favorecer de que órganos como el cerebro, como el corazón, como el hígado tengan perfusión sanguínea, es decir, circulación sanguínea, sin menoscabar su función vital. Dentro de los efectos secundarios de las transfusiones sanguíneas indiscriminadas o innecesarias pueden ser, por ejemplo, la transfusión del HIV, SIDA, de la hepatitis B, la hepatitis C, o en lugares como acá, en Sudamérica y en Mesoamérica, es decir, en México o Centroamérica, pueden producir la transmisión de algunos parásitos, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que afecta el corazón, produce arritmias cardíacas y estos pacientes pueden morir por una transfusión accidental de pacientes que donaron su sangre y no sabían que portaban la enfermedad de Chagas o del paludismo, conocido también como malaria. No hay exámenes contundentes que le digan que usted está libre del HIV-Sida en una persona que done sangre a los bancos de sangre que existen en los hospitales. Por ejemplo, en el HIV-Sida existe un periodo de ventana de hasta 6 meses en el cual yo, siendo, por ejemplo, portador de SIDA, dono una unidad de sangre. Esta no la va a detectar la prueba de ELISA hasta 6 meses después de que el paciente tenga la enfermedad. De tal manera que mucha gente puede estar inoculándose del HIV-Sida sin que se entere en estas circunstancias. Bueno, lo más importante es evitar las transfusiones en estos pacientes. Y dentro de la inventiva médica que hemos tenido, los progresos médicos, están que debemos de tratar al paciente antes, sobre todo cuando es una cirugía programada, llámese un bypass coronario, cuando tenemos una isquemia del corazón, llámese un trasplante de hígado o un reemplazo articular de cadera o de rodillas. Esto podemos hacerlo usando hematínicos, que todos conocemos popularmente de que estamos en la escuela o en el colegio, como es el uso de sulfato ferroso o de hierro, el uso de ácido fólico o del complejo de vitamina B12 sobre todo, que son hematopoyéticos, es decir, que estimulan la proliferación de hematíes o de glóbulos rojos, que es lo que se pierde durante las cirugías. Por otro lado, algunas sustancias como la eritropoyetina, que son sustancias o medicamentos que estimulan la producción de eritrocitos y que estos eritrocitos duren más de los 90 o 120 días, que es lo que dura la vida media o la longevidad de los eritrocitos, los prolonga durante la administración de eritropoyetina. De tal manera que el eritropoyetina, igual que los hematínicos como el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico, lo administramos en el paciente que ya sabemos que hemos planificado una operación en el futuro. Vamos a darle 1 o 2 meses antes estas sustancias, al igual que la eritropoyetina, que se utiliza de manera subcutánea con la finalidad de que los glóbulos rojos suban a un nivel y que este banco, este ahorro, este hematocrito lo subamos tanto que durante las operaciones la pérdida de sangre que se produzca de medio litro, 1 litro, no van a ser necesarios
que anemicen al paciente, no van a producir anemia y por ende va a ser innecesario las transfusiones sanguíneas, con los inconvenientes que ya hemos mencionado. Otro adelanto también dentro de la medicina y que ha sido aportado por los testigos de Jehová es un aparato que lo denominamos como salvador de células. Este aparato lo que hace es que durante toda operación, como todos sabemos, se pierde en sangre, tal vez 300, 500 cc o 1 litro. Este es aspirado a través, de todas maneras tenemos que aspirar para que podamos ver el área quirúrgica. Lo aspiramos, pasa a una máquina fuera del cuerpo que se conoce como salvadora de células. La purifica, la limpia un poco, sobre todo de algunas, residuos de hueso o tejido adiposo, y vuelve a pasar al organismo la misma sangre, de tal manera que es una extensión del sistema circulatorio corporal. Esto produce de que el paciente reutiliza la sangre sin abandonar totalmente el cuerpo en ningún instante. Este aparato que lo ofrece la Sociedad de los Testigos de Jehová es muy útil, y con la planificación previa y mediante una agenda pueden prestar estos equipos a pacientes que son testigos de Jehová, o inclusive pacientes que no son testigos de Jehová, que quieren o tratan de que no sean transfundidos de ninguna manera.